Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, muy emocionada por el episodio de hoy. ¿Tú cómo estás? Ay, ¿Qué estás tomando hoy? el episodio se viene bueno y porque se viene bueno, con chisme, estoy tomando un ¿Merece? vinito, merece un vinito. Ay, ya se fue mi hijo. Sí. Para los que estaban aquí Oh, en YouTube, estaba aquí mi gatito conmigo, pero o escuchó chisme sí, y dijo, yo no quiero ser parte de esto, ya no adiós. lo saludé. Ya no. Sí, no quiere Eh, que lo metan. Ay, cheers, antes de... Salud antes de que se Salud. ponga bueno este Sí. episodio. Antes de que empecemos, dime cómo estás, cómo estuvo tu semana. Bien, la verdad, muy bien, he estado emocionada. Te estaba comentando justo, le estaba comentando a Yavanna que antes de grabar siempre me pongo súper nerviosa, o sea, como que ya no es igual que el primer episodio, pero como que es tanta la emoción, yo creo, que empiezo a somatizar así horrible. Pero yo le decía como, no es algo malo, o sea, me gusta porque así yo puedo trabajar mis emociones. Ujú. Entonces, ajá. Aparte luego son temas que sí como que pueden no sé, mover ciertas fibras o sentimientos encontrados, pero está muy genial porque ajá, te ayuda como a poner en retrospectiva las cosas y Ujú. dejar un mensaje positivo, claro. Entonces, sí, ayer estaba súper ansiosa, así de que no me podía dormir. Y eran las 2 de la mañana y yo así de, tengo tanto que hacer mañana, o sea, hoy que estamos grabando, que dije, ya me tengo que dormir y me puse a meditar. Puse un video para meditar y me funcionó. Y amanecí súper feliz y todo Les vamos excelente. a ¿Tú cómo dejar en estás? la ¿Cómo has estado? descripción cuál es el video que ha estado utilizando Nicole, por Sí, si ustedes necesitan. Yo también lo voy a intentar, yo también necesito relajarme a veces. sí, es Yo, una herramienta buenísima. Se la recomiendo mucho a mis pacientes, así que se las vamos a dejar, ajá, en la perfecto, se las descripción. dejamos en la descripción. Yo muy bien, también, emocionada por este episodio. Son temas un poquito más heavies, puede ser, pero a la vez vamos a intentar Sensibles. tomar sensibles. Vamos a intentarlo tomar un poquito a la ligera y que sepan que todas las Sí. personas de las que vamos a hablar aquí, no Ujú. hay hate, no hay nada, no hay rencores, no consideramos que sean malas personas en general, simplemente son nuestras experiencias con este tema. Sí, y la verdad que es un poquito spicy el tema, pero como dice Yavanna, es con una buena intención de dejar un mensaje positivo y que puedan aprender de estas experiencias y de lo que vamos a contar a continuación. Así que no va dirigido específicamente a nadie con una mala intención. Les recomendamos que vayan por su bebida favorita, si quieren unos shots o algo que no tenga alcohol, también puede ser. Puede ser. Y los invitamos a que se sienten con nosotras a platicar, en este caso, sobre Relaciones relaciones tóxicas. tóxicas, toxiquísimas. Salud. Salud. Bueno, la verdad que antes de iniciar, a mí me gustaría decir como un pequeño disclaimer de la palabra tóxico, porque, bueno, yo soy psicoterapeuta clínica y yo me he dado cuenta, a lo mejor hay personas que ni siquiera les importa o ni siquiera sabían esto, pero yo he visto que hay en la comunidad de psicólogos clínicos se critica mucho el término tóxicos, pero se entiende, o sea, realmente ha sido un término que ya todos usan de forma muy general y que se entiende a lo que se refiere, así que no me funen, colegas, voy a usar el término porque así lo entienden los No, demás, y pero aparte sí. nos estamos refiriendo a tóxico, a ver, o sea, tóxico, que sí, o sea, si eso sí es una palabra, tóxico es algo que te hace mal, ¿ok? O sea, Ujú. Algo hay dañino. productos tóxicos, químicos tóxicos, y hay personas tóxicas. Y no siempre quiere decir que sean malas palabras, digo, malas personas, Ujú. sino que es algo que a ti no te hace bien. Por alguna u otra razón, la relación que tienes con esa persona, que no tiene que ser nada más tu pareja, hay relaciones tóxicas en el trabajo, con los familiares, con amigos, con parejas, evidentemente, podría ser hasta con tu vecino. Pero es simplemente una relación que tienes con alguien que a ti esa relación Ujú. no te está haciendo bien. Es una relación Sí. tóxica, ¿ok? Y hoy vamos a hablar sobre nuestras relaciones tóxicas que hemos tenido en el pasado. Por eso dijimos que va a ser Ujú. un poquito de chismecito. Y pues Sí. ya veremos si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas anécdotas y también que nos cuenten ustedes cómo lidiaron con eso o cómo hubieran lidiado diferente tal vez en las anécdotas que vamos a Sí. contar nosotras.
Sí, a mí me encantaría saber como qué otras experiencias de este estilo, así como tóxico, o como yo digo mucho a veces, relaciones dañinas. O sea, lo Mm, tóxico es algo dañino, algo como tú dijiste, que no te hace o que bien, no es que sano. puede ser como hasta nocivo para ti, por así Ujú. decirlo. Pero sí, entonces cuéntenos sus experiencias, pero antes de iniciar con nosotras contar nuestras experiencias, creo que es muy importante mencionar que todos alguna vez hemos sido tóxicos, no solo, o sea, sí es cierto que no hay que tomar como esta postura de víctima y decir que hemos vivido experiencias tóxicas hacia nosotros, porque también la realidad es que nosotros alguna vez hemos sido tóxicos. Yo creo que todos alguna vez lo hemos sido. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de nuestros rasgos tóxicos que hayan habido antes o que sigan estando todavía? ¿Qué Yo te soy la parece? más tóxica según mi novio, no, no es cierto. Este, no, a ver, mis rasgos tóxicos, yo de chavita, y quiero aclarar, creo que no lo he mencionado, pero yo con mi pareja, que ya le he mencionado en otros episodios, llevo 12 años con él, ¿ok? O sea, muchísimo tiempo, y empezamos de Yo, adolescentes. sorprendida como si no lo supiera, pero se me había olvidado que eran 12. Creí que 10, 12, no sé por no, qué. ya, bueno, 12 en abril, cumplimos 12 en abril. Wow. Entonces, bueno, el Ya punto casi. es que sí, yo de chava era muy celosa, sobre todo porque aparte nuestra relación era a distancia durante muchos años y como yo no estaba ahí, yo sí era la que, o sea, me decía que iba a salir de fiesta con ciertos amigos y entonces yo era la que en la madrugada, en lo que estaba de fiesta, me ponía a buscar en el Instagram de los amigos sus historias para ver si en el fondo no salía él, a ver qué estaba haciendo, o yo súper stalker, celosa, sí era muy tóxico. Este, ya no soy celosa, ya él sabe lo que tiene y que lo cuide y sí lo cuida, pero sí, era muy celosa de chavita, ese era un rasgo muy tóxico mío. O sea, como, Ujú. como de, fue como tu experiencia inicial, ¿no? De celos y así, como que creo que es normal hasta cierto Sí, punto. realmente fue como mi primer noviecito bien. Tuve otros noviecitos Ujú, ahí, pero de que ay, duramos una semana ni el caso, ¿no? Fue mi primer ajá. novio bien. Él es un poquitito más grande que yo. Y en ese entonces, por ejemplo, o sea, yo todavía no salía así de que con amigos a tomar ni nada, y él estaba empezando. Entonces Ujú, todo ese ambiente me intimidaba mucho. Y te digo, claro. sobre todo porque yo no estaba ahí. O sea, todo era a distancia. Ujú, Entonces, era el saber si sí me estaba haciendo fiel, si no, si, o sea, había muchísima incertidumbre, y sí. y te digo, yo estaba más chavita y si era así de que no me contestaba un segundo y entonces yo ya me empezaba a imaginar muchísimas cosas que también eso se lo adjudico a mi ansiedad, que últimamente estoy Ujú. trabajando en eso, porque siempre me imagino el peor escenario posible, pero sí, sí era muy... ¿Y quién es esa? Y amiga, y... O sea, no podía yo verlo con una mujer porque yo ya creía que quería con ella. Y pues no. Ok. Entonces, Ujú. eso era muy tóxico mío. Otro rasgo tóxico que tengo yo todavía actualmente, estoy trabajando en eso. De hecho, los que no hayan escuchado nuestro episodio anterior sobre los lenguajes del amor, se lo recomendamos mucho, está cortito, bonito. Y justamente, ya que vean ese episodio, lo van a entender un poquito más, pero yo hasta la fecha a veces le reclamo a mi pareja que no me está dando lo que yo necesito en mi lenguaje del amor todo el tiempo. O sea, es como de, ay, no me diste un beso antes de dormir, ¿no me quieres? De repente me sale así mi rasguecito Sí, así de, uy, ya van a relájate, o a mí me sea, pasa. no pasa nada, pero todavía a veces me tomo muy a pecho el que no me dé un besito o el que me conteste serio, y entonces yo me siento muchísimo y estoy trabajando en eso, pero creo que es tóxico estarle reclamando a cada rato ese tipo de cosas. Mm, Y mi rasgo tóxico en general, yo diría que es que no contesto los mensajes. Pueden en pasar general, en general con todos, con mis con todos. amigos, con mis familiares, con todos. O sea, tú me das un mensaje y en mi cabeza ya te contesté, pero en realidad se me olvidó y pueden pasar dos Ujú. semanas y ya te contesto. Y eso no está Que bien. siento que es, Ajá. ajá, no, que siento que no es algo que hagas con una mala intención, pues, No. pero a lo mejor es algo que puede lastimar a alguien o que se lo puede tomar personal.
Entonces a lo mejor es algo que podrías trabajar, pero sí creo que es muy común eso, como sentir que ya le respondiste y no, y que pase mucho tiempo. Aparte en la vida adulta, pues, pero es válido Sí, también a en veces niños. llego a mi casa y la verdad es que después de estar todo el tiempo en el teléfono por el trabajo, la computadora y todo, lo que quiero es aventar el teléfono al otro lado del departamento y no voltearlo a ver, pero siento que a veces sí descuido mis amistades por eso. De hecho, la mayoría de mis memes que comparto en Facebook son, amiga, si no te contesté, lo siento, te quiero. O sea, me identifico muchísimo porque de verdad se me va la onda y puede pasar una semana y no te contesto. Alguna amiga que esté escuchando esto, que no le he contestado, lo siento, vuélvanme a escribir, perdónenme, las quiero, pero me cuesta mucho trabajo seguir el hilo de una conversación así. Esos serían mis rasgos tóxicos. ¿Cuáles serían los tuyos? Pues mira, la verdad, yo creo que no tengo. Ah, Ah, mentira. tu rasgo tóxico es Número uno. pensar que eres perfecta. Ay, sí. Sí, no, no es cierto, la verdad que tengo muchísimos. Yo, no, ¿por dónde empiezo? O sea, actualmente sí creo que puedo decir que he trabajado mucho en eso o sea, estuve en terapia, pues trabajo constantemente en tratar de ser mejor y no lastimar a las personas, pero la realidad es que en mi pasado, o sea, sobre todo me voy a regresar a mis tiempos así de chiquita, o sea, de cuando estaba en el colegio, que aquí sería primaria, secundaria, en México así lo dicen. Eh, Digo, para los que estén escuchando que sean del Salvador. Ajá. Estaba en el colegio y yo me acuerdo que era mucho de, yo era súper cruel, o sea, hasta con mis amigas ¿Eras en bully? general, no tanto bully, porque a veces, y ese es otro rasgo que ya voy a decir, yo quería defender, o sea, yo defendía a los que eran bulleados, Ah, yo me metía y los defendía, pero sí era cruel en el sentido de que, por ejemplo, yo me acuerdo que me enojaba, y de hecho aquí, es que a mí se me olvida todo, entonces tengo está aquí bien. algunas palabras para acordarme. Yo lo definiría como el no comunicarme, o sea, literalmente yo no me Mm. comunicaba, no sabía cómo comunicar que estaba enojada, no sabía cómo comunicar que estaba triste, no sabía comunicar nada en el tema de la inteligencia emocional, o sea, muy mal. Aunque siento que de Entonces, chiquito es un poquito es más normal normal. también, ajá, es normal a esa edad, pero ahí te va, o sea, realmente no solo se quedaba ahí, sino que era mucho de que, por ejemplo, a mi mejor amiga, yo no sé cómo hasta la actualidad mi mejor amiga de El Salvador, cómo sigue siendo mi amiga, porque toda la escuela, todo el colegio, no sé cómo me aguantó, porque cada vez que ellas, o sea, que hacía algún comentario que no me gustaba o que cometía cualquier error como todos, yo me enojaba tanto que me acuerdo que mi forma de castigar a los demás o mi forma de molestar, de mostrar mi enojo era como ignorar a la persona, pero no solo, o sea, eso la verdad es violencia psicológica, o sea, está No muy mal. manches. Sí, pero muy feo, o sea, yo podía ignorarlo una semana y literalmente la tenía aquí hablándome y yo así de, o sea, yo no le hablaba literal, Eras así, una muy, muy super feo. mean girl. Sí, o sea, sí, en ese sentido sí. Luego, por ejemplo, era muy de tirar indirectas. Luego en mi adolescencia y parte ya incluso de la adultez al inicio, en Twitter, así de que yo casi solo me faltaba etiquetar a la persona, así de que indirectas, 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 por no saber comunicarme asertivamente. Y podía llegar a ser muy cruel, como que tenía esta sensación de querer hacer sentir mal al otro porque me hizo sentir mal. Y ese me lleva al segundo punto, que es un rasgo tóxico que aún trabajo, el tema de que soy muy vengativa, o sea, soy Mm. súper vengativa. Por ejemplo, yo creo que es más en un sentido de que tengo un alto sentido de justicia o como esta sed de justicia, incluso cuando son temas o cuando son situaciones que no tienen nada que ver conmigo. O sea, aquí le dicen mucho como comprar pleito ajeno. Ujú. Cuando yo veo una situación injusta, te juro que o sea, me hierve la sangre y soy de meterme y pelearme por alguien que ni siquiera tengo que ver yo en En esa ese. situación, Ujú. pero odio las injusticias. Entonces, ahora imagínate cuando alguien es duro conmigo, cuando alguien me hace algo a mí, yo soy mucho de, te lo voy a devolver. O sea, si alguien me hace algo malo, yo se lo devuelvo como por tres. Y si alguien me hace algo bueno, yo se lo devuelvo también. O sea, como soy buena con esa persona. Pero a veces creo que está mal porque, o sea, uno tiene que... Y de hecho a mí me gusta mucho el tema del karma y como que trato, eso es lo que me ayuda como a calmarme, porque a veces uno quiere tomar justicia por mano propia y no, o sea, hay que dejar que todo tome su lugar,
pero en el momento yo sí soy muy vengativa, así de que incluso hasta la actualidad es algo que me cuesta, bueno, ya digamos que estos últimos años ya no me ha pasado, pero incluso con mi novio al inicio sí era mucho de que él, no sé, decía algo que no me gustaba o hacía algún error pequeño y yo era como que le voy a hacer lo mismo para que vea cómo se siente. Y yo Mm. así de, o sea, y él como, ¿qué? O sea, Eso debo entonces, decir que sí ujú, es muy tóxico. No, sí, pero también para ti misma, o sea, el guardar rencor, como, y tú lo debes saber mejor ujú, que eres terapeuta, el el rencor. rencor Sí, daña más que a la persona a la que le tienes el rencor, te daña a ti. sí, O sí, sea, sí. el quedarte con esa sensación es muy dañino para uno. Entonces, qué bueno que lo estás Sí, trabajando porque sí. sí enferma a uno mismo. O sea, más allá de que le estés devolviendo lo que te hicieron, que sí, o sea, el Ujú, karma existe y todo cae sobre su propio peso, pero ujú. sí, o sea, por ti misma, ojalá sí logres súper, súper, súper superar eso, que aparte es difícil, ¿eh? O sea, yo lo estoy diciendo como si yo no, pero por supuesto que de repente pasa algo y dan ganas y da coraje y te quedas con la sensación de coraje mucho tiempo, pero es importante intentar dejarla ir por uno Sí, mismo, no sí, sí, tanto por sí. la otra Dejar ir. persona. Ajá, sí, es mucho también esa parte de no tomar las cosas personalmente. Y eso, ajá, te digo, actualmente como que ya no tanto, o sea, sí siento que ya lo trabajé, pero en el fondo siempre como que hay como una sed ahí de justicia Ya lo que no trabajé, debería tomar pero yo. no se metan conmigo, Pero dices. sí, sí, primer aviso, o sea, no, la verdad que también soy Leo, entonces nada, no es cierto, o sea, ese es otro tema, obviamente lo digo de broma, pero sí, sí soy muy así de que, y lo otro que sí, ya ves, tengo muchos rasgos tóxicos, Sí, sí. pero este sí fue uno muy grande que me causó como problemas en mis relaciones de amistades o parejas, porque yo siempre he sido, siento que siempre he sido una persona a lo mejor muy dejada, o no sé cuál es la palabra, que siempre le ha costado poner límites. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser alguien que bromea o que me llevo con gente que bromea pesado, pero creo que hay una línea de, o sea, un límite de hacer una broma y faltar el respeto. Entonces, a mí me pasa mucho que yo me incomoda demasiado poner límites y me incomodaba demasiado, ya lo estoy trabajando eso también, Ujú. pero me incomodaba tanto que yo prefería aguantarme cualquier broma ya al punto que eran faltas de respeto de amigas o así, más que nada de amistades. Y me quedaba callada y me aguantaba todo y lo iba acumulando y explotaba. O sea, al final era como el no poner límites en el momento y aguantarme todo. Y luego, ¿qué pasaba? Explotaba y regreso al primer rasgo tóxico que mencioné. Era como que, por ejemplo, una amistad que era muy tóxica, pero yo no decía nada. Luego, un día simplemente me despierto harta y bloqueo a la persona de mi vida y es como que se hubiera muerto para mí. En lugar de decir, Mm. hey, no me gusta lo que estás haciendo. O sea, como que ese paso de comunicarme y poner límites y decir, no me gusta que hagas eso, no lo tenía. Entonces pasaba al extremo de dejar de hablarle a la persona, sacarla de mi vida y jamás volverle a hablar. Ujú. Entonces creo que eso es muy tóxico. O sea, hay que saber comunicar lo que sentimos y lo que no nos gusta. Y tóxico Entonces sí, para ese ambas también. partes, o sea, tóxico para Sí, ti porque estás dejando, sí, estás siguiendo, seguir recibiendo lo que a ti no te gusta y lo que te hace mal, cuando tú solita pudiste haber puesto un límite. Muchas de estas ejemplos que vamos a dar también, nuestras anécdotas, igual y la otra persona no sabía ujú, que estaba siendo tóxico o que estaba haciendo algo mal, te digo, muchas veces no lo hacemos con intención, pero sí seguimos de alguna forma lastimando a las personas con las que interactuamos por ese tipo de rasgos. sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que, pues, ¿qué te parece si contamos un poquito de cómo esta parte, como tú dices, eh, no solo afecta a la otra persona, sino a veces también nos afecta a nosotros y también las personas que han sido tóxicas, a lo mejor no saben que están siendo tóxicas o a lo mejor hay cosas que tienen que trabajar, a lo mejor, o sea, todos somos Y hay tóxicos en veces que algún sí momento. saben, ¿eh? Y les vale gorro, pero Ah, sí, eso sí. hoy vamos, justamente, de hecho, no vamos a decir nombres y como dijimos, nada de esto lo hacemos con mala intención, es solamente compartir nuestra experiencia y pues poder ver si alguien más allá afuera vivió algo parecido que nosotras y tal vez descubran, ¿no?
que están en una relación tóxica con amigos o con pareja o con familiares a partir de nuestras historias, o que nos cuenten también cómo lidiaron también ustedes con eso, ¿no? Yo he tenido muchas relaciones tóxicas a lo largo de mi vida, eh, no con parejas específicamente, como dije, solo he tenido una, que en algún momento llegó a ser tóxica por lo que comenté, pero ya no es. Pero realmente creo que toxicidad que he vivido ha sido con amistades y que cabe decir que una relación tóxica es una relación, o sea, es que sigues estando ahí a pesar de que estás haciendo algo que no te hace bien. Entonces, yo voy a contar mi experiencia con unas amigas en Ciudad de México. Yo estaba empezando la universidad. Literal, desde el primer día de clases éramos varias foráneas que no estábamos llegando apenas a Ciudad de México, que no conocíamos a nadie. Había otras locales, pero el punto es que en el mismo día, en el primer día, se formó nuestro grupito de 9 niñas y nos llevábamos en un principio, según mi parecer, muy bien, ¿no? Éramos distintas todas. Sí quiero aclarar que cuando eres diferente a alguien no tiene por qué ser algo malo, al contrario, creo que puede enriquecer mucho una amistad, pero en nuestro caso creo que sí, sí fue un factor para que fuera lo contrario, para que no congeniáramos tan bien. Porque, por Oh, ok. ejemplo, y diferencia en qué sentido, desde ahorita lo comento, por ejemplo, ellas eran niñas de mucho dinero, muchísimo dinero. Y yo, cero, o sea, yo iba súper becada, digo, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios, pero pues no tenía yo el nivel económico que ellas. Y ahorita les voy a contar por qué eso empezó a influir, pero como les digo, sí fue un factor. Y después de unos meses de amistad salíamos y todo, pero empezaban a pasar algunas cositas que yo me daba cuenta que algo no estaba haciendo clic. Por ejemplo, yo creo que tú sientes cuando alguien está hablando mal de ti, como que sientes Sí. esa energía que es hacia ti, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho haber estado, por ejemplo, así en alguna reunión o salíamos a cenar o lo que sea, y de repente veía a dos así en la esquina cuchicheando y yo sentía que era sobre mí, o sea, no sé, como que algo me decía que o se estaban burlando o estaban criticándome algo, no sé. Pasaba el tiempo y, por ejemplo, salíamos a cenar y aquí donde digo, donde era lo del dinero, todas pedían cada quien su comida y de tomar y todo, y yo iba con el dinero contado, o sea, literal, entre el Uber y la comida y todo, yo con mi dinero contado. Entonces, al final de la cuenta era de que vamos a dividirlo entre todas. Y yo sí era de que, oigan, y se los decía yo desde antes, ¿no? O sea, yo vengo con mis 500 pesos, así, y era mucho, o sea, era muchísimo, pero ahí vamos a lugares muy caros, o sea, de verdad. Entonces yo, Ciudad de México. Ciudad de México, yo traía esto y yo pago lo mío, y entonces como que ya empezaban a ver feo, ¿no? No sé, cositas así como que algunos comportamientos que me di cuenta que empezó como a haber una separación entre nosotras. Por ejemplo, habían los trabajos en equipo, bueno, en parejas, y siempre que era par, como éramos 9, yo era la que se quedaba afuera. Tampoco, no pasa nada, alguien se tenía que quedar, pero que como que poco a poco me empecé a dar cuenta que yo era como que a la que no le cayó tan bien, o no sé. El punto es que llegó un momento, y ya después de todo eso me enteré, porque estábamos en la biblioteca sentadas todas, ya llevábamos año y medio de esta relación de amistad, que de nuevo yo sentía que no hacían clic conmigo, pero por alguna razón me seguían invitando, o sea, todos los días nos sentábamos juntas en la universidad y todo. Están todas menos una, estamos sentadas estudiando, tienen los teléfonos así en la mesa y veo que a todas les llega un mensaje al mismo tiempo, el mismo Menos a ti. mensaje menos a mí. Y estábamos así, era una mesa redondita, así, estábamos todas pegaditas, me supe ir cuenta, y aparte se pusieron súper nerviosas. Volteé el teléfono Ay, y no. así, Ah, las quiero. y yo No. así de que, ok. Y Qué feo. había una que la de todas, la que yo tenía un poquito más de confianza y me acerqué con ella, le dije, óyeme, o sea, ya me di cuenta qué está pasando y te digo, tenía mucho tiempo que yo sentía que siempre me criticaban todo o yo decía algo, por ejemplo, y nadie, o sea, no me hacían caso, no continuaban la conversación conmigo, o sea, ya estando ahí, era ignorada, pero aún así me seguían invitando a cosas.
Y esta Mm, chava con la que platiqué después de darme cuenta de lo del grupo, me confesó que fue un grupo que hicieron específicamente para hablar mal de mí y para criticarme. Y que de repente estábamos así haciendo algo y yo decía algo que nada que ver o que a ella no les gustaba o lo que sea. Y luego durante el grupo lo mensajeaban, lo criticaban. Este, y a mí me dio mucho coraje, no eso, porque yo no sé si fue algo muy como o maduro de mi parte o qué, pero yo dije, es que no me molesta que les caiga mal. A mí también hay gente que me cae mal, pero cuando alguien te cae mal no te juntas con ellos. Y ya, ajá, como que no eran congruentes, entonces para mí no era básicamente. congruente y se me hacía muy hipócrita que, ay, ya van a esto, ya van a lo otro y así. Ah, porque aparte yo era de muy buenas calificaciones. Habían otros en el grupito que tenían de muy buenas calificaciones. Ay, Yavanna, perdón que te interrumpa, Ah, Yavanna es una genio, o ay, sea, así cállate. súper dotada, de que ni siquiera se esfuerza y saca 11 y la No, calificación máxima es 10. sí O me sea, esfuerzo, sí sí, me también, esfuerzo. bueno, Pero, o ajá, sea, me sí, refiero, claro. no, me cuesta trabajo, no soy tan genio, pero a lo que voy es, por ejemplo, cuando veía que sí querían hacer equipo conmigo, es cuando Mm, era algo que tal vez no querían, entendían o lo que sea y querían de sí, ahí, ¿no? como para su beneficio, ajá. Ujú, sí, o sea, yo sentía mucho que lo poquito que tenían relación conmigo era para su beneficio o para su entretenimiento, para criticarme, para no sé qué. Entonces, después de que me dijo eso, de que Wow. se la pasaban hablando mal de mí y que cada vez que me iba, o se burlaban de algo que dije o lo que sea, yo, la verdad sí las confronté. O sea, yo ya estaba en un punto en mi vida en el que dije, qué flojera, si yo le voy a invertir mi tiempo a algo, va a ser algo que, a alguien, por ejemplo, que me valore y no a estas chamacas que no les caigo bien o quieren estar conmigo. Y sí me acuerdo que estábamos en un salón completamente vacío y me acerqué a ellas y les dije, oigan, ya me enteré de esto. No sé si sonó mi mamá lo que les dije, pero les dije, ya me enteré de esto. Sinceramente me parece algo así, les dije, como me parece ridículo que se Ujú. comporten como niñas de secundaria, hablando mal de mí a mis espaldas. Si tienen algún problema conmigo, me lo pudieron haber dicho desde algún principio, ¿no? Y Wow. pues, Ujú. qué flojera para ustedes invertir toda su energía y tiempo en estar hablando mal de mí, mejor invierten en algo más de provecho y yo invierto mi tiempo en gente que me valore, porque, o sea, evidentemente ustedes no lo hacen. Y, ay, como que sí les agarró en curva que yo llegara y les dijera algo. Se quedaron No así se lo de, no se esperaban, lo claro. esperaban. Y pues lo que empezaron a decir es que no, es que sentimos que tú te crees mejor que nosotras. Y yo, ok, Típico, típico cuando pones límites. Sí, sí, siento, sí. sí, Ajá. exacto. Y yo así de, bueno, o sea, no, yo para nada me sentía igual que ellas. Sí tenía yo Y tú, muchas, sí soy. no, No es no, cierto. no, para nada. Y cero pienso Ah, eso obvio. todavía. Simplemente era Ujú. como de, no sé, yo siempre he sido de dar mi opinión. Si algo no me gusta, lo digo. Nunca soy grosera ni Sí. nada, Eres muy pero, asertiva. ay, Ajá. gracias. Este, Sí, o sea, eso es cierto. Ujú. Simplemente digo, o sea, lo que no me gusta, lo que sea, lo comparto y no sé si ellos no estaban acostumbrados a una persona así de abierta o de honesta Ujú, o ujú. directa, tal vez, no lo sé. Sí les dije yo, oigan, si en algún momento las ofendí, lo siento, ¿no? O sea, jamás ha sido mi intención. Yo simplemente estaba teniendo una conversación, compartir mis experiencias y mis opiniones y si no van con ustedes, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Ujú. Y ya no acabamos mal, para nada, o sea, si me encuentro alguna de ellas la saludaría y no pasa nada, pero a partir de ahí, pues ya, yo dejé de buscarlas, ellas dejaron de invitarme a cosas y ahí quedó. Y me pongo a pensar también si habrá algo tóxico de mí o algo mal en mí que pasa eso, porque a la mitad de la carrera en Ciudad de México me transferí a Mérida, que es donde Nicole y yo nos conocimos, y me pasó Ujú. exactamente lo mismo, muy similar. Y digo yo, chin, más bien yo creo que no sé si, más bien hago algo mal yo, porque en dos ciudades diferentes, con dos grupos de personas diferentes, me pasó lo mismo. Llego, hay un grupito ya formado, que creo que es más difícil congeniar con un grupito ya formado, pero está el grupo ya formado de amigas. Ellas me invitaron a estar Y con, llegaste ajá, como a qué, a la mitad de la carrera, justo a ¿no? la mitad, A la a mitad. Ujú. Ok. quinto semestre de 8. Ujú, Este, ujú. y
pues yo decía, pues qué padre, qué bueno, me sentí muy bienvenida y muy agradecida y todas me caían muy bien. Pero ahí me di cuenta, y ahorita Nicole vas a hablarte un poquito más de eso porque las conociste más tiempo, pero yo ahí me daba cuenta, no nada más conmigo, me iba yo y hablaban mal de también de la que se acababa de ir. Y a mí eso ya, o sea, desde ahí dije, esto ya no me gusta porque están haciendo lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? Mm, Este, ujú. y me empecé a dar cuenta que también lo estaban haciendo conmigo y yo he de confesar que nada más realmente las buscaba por Nicole. Cuando ya les empecé a conocer bien a todas, la gran mayoría dije como que no va conmigo como son, lo que sea, pero me gustaba mucho con ellas porque Nicole me caía re bien y me parecía súper linda, te lo juro, porque cuando no estabas tú, o sea, de verdad, iban a comer o ya sabes que se Se iban, sentía la mala sí, energía. sí, sí, siente la mala energía, pero aparte de que ahí vamos a tal lado o iban todas al Oxxo o lo que sea, y yo ni le seguía el paso porque la neta es que no, o sea, Ujú. ya llegó un momento en el cuando me di cuenta cómo eran con otras personas y dije, obviamente me lo deben estar haciendo a mí también porque me daba cuenta. Igual hablaba yo, Es que uno se decía, da se cuenta, daba sí. cuenta, decía algo, me ignoraban, lo que sea, y digo yo, ay, qué flojera. Fue la pandemia y pues ahí fue el cortón y no, nunca más las volví a contactar. Tampoco pasa nada, X, digo, no hay rencor. Y digo yo, mi moraleja de la historia, ahorita sigues tú, Nicole, es, si no les cae mal a alguien, digo, si no les cae bien a alguien, no invierta su tiempo en esa persona, porque los dos pierden tiempo. Tu energía es muchísimo más Sí. valiosa que ponerla en alguien que te cae mal. Simplemente no te juntes con esa persona y ya. Es válido, no le vas a caer bien a todo el mundo. Y tampoco te lo tomes tan a pecho. Si tú te das cuenta que a tu grupo de amigos no les caes bien, aléjate y encontrarás personas con las que sí congenies. Ujú. Y ya, no me Exactamente. quiero alargar mucho, pero hay mil, o sea, así hay mil detalles entre esas amistades, porque les digo, pasó año y medio en uno y un año en otro, en el que yo seguía ahí en el grupo de amigas, pero pues sí. Sí, y creo que dijiste algo súper importante porque ahorita van a ver cómo se conectan las historias y para mí las coincidencias no existen. Ese es un tema muy para otro capítulo, lo espiritual, pero yo nunca he creído en las coincidencias. O sea, todo pasa por algo, genuinamente, y todo tiene un propósito. O sea, que Yavanna haya vivido esto en Ciudad de México y luego lo repite en Mérida y hasta se cuestiona como, ¿será que yo tengo algo mal o qué pasa? Sabiendo que es bien difícil adaptarte a un grupo cuando ya estás a la mitad de la carrera, cuando ya hay grupos formados, o sea, claramente no la tuviste fácil, pero yo sí creo que tenías un propósito. Y claramente también yo, al vivir estas situaciones que voy a platicar, también creo que tuvo un propósito para, o sea, como que al final para nuestra amistad, yo Ujú. siento que todo esto fue necesario para que las dos nos encontráramos de alguna Para forma vivorear de y nos gente, no, no es supiéramos tal cierto. vez. No, 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 y qué bueno que lo mencionas porque, no, de verdad yo ahorita lo cuento como algo que ya sané, ya trabajé en terapia, antes yo no podía hablar de esto porque me daba ansiedad, aún siento que me genera un poco de ansiedad, pero porque fue algo muy, muy duro, creo que ha sido la experiencia más tóxica y fea de mi vida en el tema de amistades y en general, ni siquiera con mi ex el tóxico, que ya hablaremos de él, ni siquiera con él sentí tan feo, entonces sí es algo que te marca y yo quiero decir que actualmente, o sea, ya pasaron muchos años, siento que estas personas, no sé nada de ellas ni me interesa saber de ellas, pero yo de verdad ahora puedo decir que les deseo lo mejor, que espero que hayan cambiado sus comportamientos y patrones tóxicos, así como yo tuve muchos y los trabajé. Pero sí, o sea, no hay, de verdad no hay ninguna intención de promover odio No, a través de ninguna, contar esta ninguna. experiencia, ninguna. Aún así les mandamos saludos, no es cierto, pero no, sí, sí les mando saludos. Pero sí, o sea, la verdad que lo voy a contar porque sí creo que puede dejar un mensaje muy grande, del cual yo aprendí muchísimo. Y bueno, retomando como la historia de Yavanna, cuando ella llega, bueno, voy a contar cómo fue desde el inicio Ujú. para Sí, sí, mí, sí. porque Yavanna llegó a la mitad de la carrera y ahí fue como que, ajá, como que se agregó, digamos, a mi historia. Ujú. Pero yo inicié esa amistad o ese grupo, en ese grupo de niñas, inicié, o sea, empiezo la universidad y yo venía de El Salvador, o sea, yo realmente, como les conté en el primer episodio, yo nací en México, pero crecí en El Salvador y luego regreso a estudiar la universidad en México, en Mérida,
Y la verdad que al inicio no tuve un grupito como tal. Yo me unía a ese grupito donde estaban ellas, ya como que en el tercer semestre o algo así. Mm. Entonces, poco a poco me empecé a unir al grupo por... este es un punto importante en la historia. En ese grupo, digamos, no voy a decir cuántas eran, pero eran varias. En ese grupo habían dos personas que eran como mis mejores amigas. Yo a esas dos personas las llegué a querer tanto porque de verdad llegaron a ser muy significativas para mí y yo entré a ese grupo por ellas, porque me empecé a llevar con ellas y Ujú. teníamos como que conectábamos súper bien al inicio, la pasábamos. Yo no puedo explicarles la cantidad de veces que, o sea, que lloraba de la risa, o sea, yo la pasaba súper bien con ellas al inicio como que todo muy bonito, pero sí había como ciertas red flags o como, ajá, como focos de alerta que nunca vi hasta el final y como que empecé a entender muchas cosas, porque bueno, el primero, cuando yo empiezo a juntarme con ellas, cabe mencionar que, ajá, mi acento no era como el que están escuchando ahorita, o sea, yo tenía muy marcado el acento salvadoreño, que no tiene nada de malo, pero yo descubrí tiempo después que yo generé un trauma a raíz de esta relación, porque yo todavía, o sea, empecé la universidad y todo, y tenía muy marcado el acento y decía palabras que no usan en México. O sea, de verdad, para los que no conocen México o para los que no conocen El Salvador, son dos países de Latinoamérica muy diferentes. O sea, aunque tienen similitudes, hay tantas diferencias en palabras, en comida, en tantas cosas, que de verdad parece otro mundo. O sea, hace un año más o menos vino Mariana a México y me dijo, no entiendo qué están diciendo, porque parece otro idioma. O sea, no les Ay, entiendo qué qué bien están me diciendo. O no cayó entendía. Mariana cuando vino. Saludos a Mariana. Saludos. Esa es una amistad muy bonita, cero tóxica. Eh, y la verdad que me decía de que no entiendo qué dicen, o sea, no les entiendo nada. Entonces, hay algo llamado para los que no sepan, que creo que en ese entonces ellas no sabían la existencia de la diferencia cultural. Claramente, si alguien llega que no es de tu país y dice palabras diferentes, hay que tener respeto por eso y saber que, ok, se te hace curioso lo que está diciendo, pues no burlarte, o sea, entender que hay una diferencia cultural. Entonces, yo me acuerdo que yo decía alguna palabra que no era de uso aquí en México o que ellas no entendían y toda la conversación se tornaba a burlarse de lo que yo estaba Mm. diciendo y se perdía el punto del mensaje que yo quería compartir. Entonces, por ejemplo, una vez dije, y esta nunca se me va a olvidar, creo que fue la primera, en El Salvador se dice chivo o qué chivo cuando es como por decir qué padre o qué genial. Mm. Se dice qué chivo. O sea, yo tenía eso muy marcado. Entonces yo de que, ay, qué chivo. No, o sea, nunca la volví a usar. Fue primera y última vez Ay, porque no, qué todo el horror. día y toda la semana fue burlarse de mí por haber dicho esa palabra porque me dijeron, eso no se dice aquí, aquí chivo es un animal y que, ¿por qué dijiste eso? O sea, pero todo el día fue como burlarse de la palabra que yo dije. Entonces yo no podía decir nada porque todo era como burla de cómo hablaba. Entonces, una persona con ansiedad social que ya tenía un antecedente de ansiedad social, estar con tu red de apoyo que se burla de ti por cómo hablas, obviamente a mí me afectó mucho y como que neutralicé mucho inconscientemente mi acento por estas personas, porque aparte estaba todo el tiempo, yo me empecé a juntar mucho con mexicanos, a pesar de que había muchos salvadoreños en la universidad, yo siempre desde que llegué a México estuve rodeada de puros mexicanos, o sea, mis círculos siempre fueron mexicanos, entonces también se me pegó mucho el acento, pero también fue como por eso, de que se burlaban mucho de mí. A raíz de eso, también empezaron como a agarrarme de objeto de burla, o sea, por el hecho de que yo era muy diferente a ellas, por la cultura, por no sé, y por otro rasgo tóxico que les comenté hace rato de que soy o fui muy dejada y no ponía límites, ellas se burlaban mucho de mí o yo me confundía y me reía con ellas pensando que se estaban riendo conmigo, pero se estaban riendo de mí todo el tiempo. Entonces, durante mucho tiempo yo lo normalicé y lo permitía, hasta que obviamente me fui cansando con el tiempo. Y como les decía, estas dos personas, había en el grupo dos personas que eran las más cercanas a mí y fueron siempre las más importantes. Con las demás a lo mejor no tenía una relación tan cercana y había una en específico que era la más tóxica, pero así horrible. O sea, yo nunca he conocido a alguien tan tóxica Toxiquísimo. como ella, pero horrible. Y todas la seguían a ella, todo lo que ella decía, todo lo que hacía, y todas la odiaban, porque cuando ella no estaba, hasta yo hablaba mal de ella, todas hablaban mal de ella, y era como que, ay, no, siempre era como que hasta le teníamos miedo, pues.
Y ya, entonces desde ahí ya sabes que algo está mal. Creo que sería como el síndrome de Regina George, ¿no? O sea, como la Sí, mean o girl sea, mayor que a nadie sí, le cae bien, horrible. pero Ujú, que ahí estamos nosotros. ujú, ujú. Pues sí intimidaba bastante, la verdad. Y entonces, claro, y yo digo que también hablé mal, también fui hipócrita, también, ¿qué más? Fui una mala amiga, o sea, yo no estoy diciendo que yo fui perfecta, pero sí me fui dando cuenta de que como que ya no quería seguir normalizándolo, como que yo quería romper esos patrones tóxicos, pero yo no sabía poner límites. Entonces, bueno, a ver, lo puse como por puntos cronológicos para no perderme, entonces déjame ver si, ajá, fue bastante mi culpa por normalizar ese trato que me daban. Entonces, obviamente, si tú nunca pones límites hacia una persona y un día se te da por poner límites, la otra persona se va a sentir atacada, se va a sentir como que ¿quién te crees tú para venir a decirme que yo soy la mala de la historia o el malo de la historia? O sea, las personas cuando nunca les has puesto límites y se los pones, se molestan. Ujú. Y sobre todo si son personas tóxicas y sobre todo si son personas narcisistas. Entonces yo cuando empecé a tratar de poner límites, me empezaron a ver como que, así, justo como dijiste tu historia, de tus amigas de Ciudad de México, me empezaron a ver como, ¿por qué te crees más que nosotras? O sea, como si yo les dijera, ustedes son unas víboras y yo soy Ujú. perfecta, entonces, y no, ese no era el punto, o sea, yo realmente quería decir como, ¿por qué tenemos que hablar mal de otras? ¿Por qué tenemos que, porque se empezó a hacer esta dinámica común de todo el tiempo estar vivoreando, pero no solo de otra gente, todos hablamos mal alguna vez de alguien y Todos, a todos nos todos. da como esas ganas de vivorear, pero ellas lo hacían mucho entre nosotras. O sea, esas fueron dos cosas que me despertaron completamente la ansiedad porque yo tuve mucha ansiedad social terminando el colegio, en la preparatoria. Luego empiezo la universidad y yo sentí que mi ansiedad social había desaparecido. O sea, a mí me fue muy bien al inicio de la universidad, pero con esta amistad yo empecé a tener tanta ansiedad por culpa de ellas, la verdad, porque había situaciones que les voy a comentar así muy puntual, que despertaron completamente o hicieron que regresara mi ansiedad social multiplicada por 1000. La primera, y que es una red flag que pueden identificar en sus amistades, o sea, yo solo les voy a decir que una verdadera amistad no tendría por qué envidiarte, no tendría por qué estar compitiendo contigo todo el tiempo. Una verdadera amistad no tiene esta parte de envidia hacia tus logros, al contrario, debe alegrarse por tus logros. Y eso era algo que yo me di cuenta, o sea, sobre todo una que era la más cercana a mí, sí éramos mucho de buenas calificaciones, sobre todo las dos que les conté y yo, éramos como de súper buenas calificaciones y sin embargo esta que les menciono, todo el tiempo estaba como queriendo competir de ella ser la mejor y si alguien la superaba, o sea, no había forma. Entonces todo el tiempo yo sentía esta necesidad de ella de ser mejor y que yo no le ganara cuando yo realmente jamás he sido, eso sí, yo jamás he sido competitiva, mucho menos con amistades. Yo siempre estoy como enfocada en mi camino y si me comparo conmigo misma, no Que eso es con lo otros. correcto, o sea, quiero Exacto. sacar mejor Ujú, calificación, está perfecto, si es mejor calificación de tu ujú, anterior calificación, no el estarte exacto. comparando todo el tiempo, eso sí me di cuenta, digo, ya después cuando llegué yo, salían y lo primerito que preguntaban es ¿cuánto sacaste? Sí, sí, Pero sí. yo me daba cuenta que no era con un interés genuino de te fue Por bien, saber cómo te fue. era la Wow, sí, necesidad de validar que ellas tenían la misma sí, calificación, o sea, digo, tenían sí, mejor sí, sí, sí. calificación que todas las demás. Pero bueno, continúa, perdóname, es que me acordé de eso. No, no, exacto. Me acabas de hacer sentir mejor porque yo creí, a veces yo sentía que yo estaba exagerando o que yo estaba loca quizás, pero porque esto nunca lo habíamos hablado tú y yo, creo, y me ayuda a saber que te diste cuenta de eso, porque sí, tal cual, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en la materia de terapia familiar, lo tengo así, fresco. Yo puedo tener muy mala memoria, pero hay cosas que nunca se me van a olvidar. Y yo recuerdo que, ajá, ellas siempre eran de que esa dinámica de entregan calificaciones y ¿cuánto sacaste? O sea, pero yo ni siquiera había terminado de ver mi nota, mi calificación, y era como, ¿cuánto sacaste? Y yo así de, no sé, o sea, y Cálmense. a mí jamás me nació ni por curiosidad, no sé, porque como que soy un poco, me disocio y así,
nunca me importaba saber la calificación de los demás. O sea, yo jamás fue como, ay, ¿cuánto sacaste tú? No, me valía, pero ella o ellas lo decían. Porque la dinámica era de que, ay, me acuerdo que salimos de ese examen de terapia familiar en el que a todos nos fue mal, o sea, de que fue un examen súper difícil y yo no sé si fue porque no recuerdo haber estudiado bien para ese examen, entonces yo sentía que iba a salir mal, Ujú. a lo mejor fue suerte, a lo mejor no sé, Es pero que eres muy salí muy inteligente, bien. Nicole. No, realmente yo siento que a veces así pasa, una nota no te define, no define tu No, inteligencia, o para sea, nada. realmente a veces te puede ir bien por suerte, a veces te puede ir bien porque te mataste estudiando, o incluso si te matas estudiando puede que te vaya mal, o sea, Ujú. Sí, hay muchos son como, los factores. exámenes son muy subjetivos, ajá. Entonces, a mí, no sé, yo creo que sí fue suerte, me fue súper bien, así de que yo recuerdo que todos salieron súper mal, creo que nadie sacó más de 8 y yo saqué de que 9 o de que 9 punto algo. O sea, así súper como de que me quedé como, ay, Ujú. ¿cómo? Hasta vi que no se hubiera equivocado, de que a lo mejor no era mi examen. Y ya, y salgo y mi primer pensamiento fue como que, ay, no, no les quiero decir mi calificación Mm. porque se van a enojar conmigo, porque salí mejor que ellas. Porque solo salí y como tú dices, yo escuchaba que ya estaban Y diciendo, qué ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto triste, o sea, sacaste? qué triste que no puedas compartir Sí, algo que te pasa bueno exacto. por miedo a que se sientan Ujú. menos. Óyeme, no. Exacto. Sí, o sea, ahí todo mal, desde que ves una situación así. Y yo me acuerdo, o sea, imagínate, y me estaba acordando de esto y me dio, no sé, sentí lástima por mi yo del pasado, porque puedes creer que yo llegué al punto de modificar mi calificación, o sea, de que cuando me preguntaban yo me bajaba la calificación sin que ellas vieran el papel. Y Mm. yo les decía, por ejemplo, esa vez yo saqué 9 y algo y ellas sabían, la que mejor calificación tuvo había sido de que 7.8 o algo así. Y salgo y todas de que, ¿cuánto sacaste? Y yo, 7. O sea, de que me bajé así muchísimo la calificación porque no quería incomodarlas, no Claro. quería que se enojaran conmigo, porque aparte cuando yo les decía como cosas buenas de mí o logros o así, nunca fue como de, wow, qué bueno, no, o sea, siempre era como que me hacían Rebajarte. mala cara, se enojaban o literal era como, ok, y ya. Y yo así de... Entonces, yo me acuerdo que llegué al punto de no solo esa vez, sino varias veces modificar mi calificación para que ellas no se molestaran. O sea, yo me bajaba mi Ujú. calificación para que ellas se quedaran con esa, no sé, satisfacción de sentir que eran mejor, sobre todo esta persona en específico. Y luego, otra situación que me dio muchísima ansiedad, que me empezó a alterar muchísimo en el tema de ansiedad, era la hipocresía. O sea, como digo, yo también fui hipócrita muchas veces, sobre todo porque cuando tú estás rodeado o rodeada de personas tóxicas o estás en un ambiente tóxico, también empiezas a adoptar estas conductas y tú también las puedes empezar a hacer, aunque a lo mejor al inicio no eras así. Claro. Y yo me acuerdo, llegó un punto que también me di cuenta que empecé a ser competitiva. Como esta niña siempre estaba queriendo compararse conmigo y hasta contigo. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero hasta contigo, porque yo estoy segura que tú eras la mejor y el mejor promedio de la generación. Ella era como que, o sea, yo creo que por No, eso no, no de la no generación ni le caías bien. nada, pero sí, sí he sido Tú sí siempre eres así. de buenas calificaciones y sí me daba cuenta, o sea, como dices tú, cuando salíamos Sí, de los exámenes, yo nunca, yo, o sea, no llegué a mentir, pero a veces sí no quería decirlo, o sea, sí caía yo en ese qué de que, ay, qué necesidad, o flojera, sea. pero ya llegó un momento al final, cuando ya empezó mi hartazgo, que ya me valía gorro y lo Ujú. decía, ¿no? Ay, ya, me voy a poner Sí. casi casi que al tú por tú, que eso es tóxico porque otra vez, si yo me estaba dando cuenta que no era un grupo que me Sí, valoraba ni nada, pues, ¿qué hacía yo ahí? Pero, bueno, por Nicole, por eso ya me acordé, sí. Ah, por ti. ese era el propósito. Ese era el propósito, Sí. entrar en amistad con Nicole. No, pero sí, y otra vez, o sea, yo también no lo especifiqué al principio, pero ni soy mejor que nadie, y yo también he criticado, y yo también he sido lo mismo. Pero lo importante es darte cuenta y querer evolucionar y cambiar, y ahí Ujú. es cuando te das cuenta que es una amistad tóxica y cuando se vuelve todavía más tóxica porque ellas se dan cuenta que tú estás evolucionando y estás cambiando y ellas se quedan en el mismo lugar y pues bueno. Sí, sí. Y siento que ahí es donde se genera mucho la envidia, o sea, el tener Ujú. envidia en el momento en el que creo que todas las emociones, la envidia es una emoción, todas las emociones hasta cierto punto son normales
y sanas y funcionales, pero cualquier emoción que se vaya a un extremo, incluso emociones como la alegría, por ejemplo, si se va al extremo se convierte en euforia y puede ser dañina incluso. Ujú. Entonces, cualquier emoción llevada al extremo es dañina. Entonces, es normal a veces sentir envidia por, a lo mejor si comparas, si eres alguien que se compara todo el tiempo, puede ser hasta cierto punto normal como sentir un poco de envidia, pero si esa envidia se torna en todo el tiempo estarte comparando, en todo el tiempo querer ser mejor que tu propia amiga, perdón, pero eso está súper mal. Ujú. Y yo me acuerdo que llegó un punto que yo empecé a sentir envidia y empecé a sentir como que esta parte de tanto que ella todo el tiempo se comparaba, yo también me empecé a comparar y ahí fue cuando dije, no, o sea, yo no soy así y nunca he sido así. Y luego el tema de la hipocresía, porque me acuerdo que cuando siempre la misma dinámica de que hablar mal de alguien, sí o sí, cuando nos sentábamos en la mesa, en los breaks o así, y sobre todo si una del grupo faltaba, todo ese día era hablar mal de esa persona. Ujú. Entonces yo me empecé a dar cuenta y hasta yo hablaba mal de esa persona porque es lo mismo que te digo, de que empiezas a repetir el mismo comportamiento. Confiesa, Nicole, me criticaste. Ah. Sí, yo creo que, o sea, de verdad, sí se lo dije a Yavan en algún punto de que hasta yo llegué como a como repetir ese comportamiento, incluso cuando hablaban mal de ti, pero ahí es importante mencionar que cuando yo empecé a defender a Yavanna, porque como que llega un punto que yo ya no aguantaba nada de sus comportamientos, tanto la competitividad tóxica como la hipocresía, entonces yo como que trataba ahí con mis pocos recursos psicológicos, trataba de poner límites y yo me acuerdo que más de alguna vez traté como de defenderte de que, ay, oigan, o sea, pues Yavanna no es una mala persona, o porque te pintaban así como si tú fueras la mala de la historia cuando no habías hecho nada, solo por ser mejor que ellas, en algunas cosas, pues, mejor persona, la Mm. verdad que sí eras. Eh, y yo como que no, pues a mí sí me cae bien, o oigan, pues no deberían de ser así con ella, porque no le decimos que se siente con nosotras, o como cositas así, ¿para qué? O Ay, vete con sea, tu mejor amiga, me acuerdo que te decía, ¿no? sí, vete con tu Como de mejor amiga burla. Yavanna. Y yo así de, o sea, me atacaban horrible por defender a Yavanna. Entonces, a veces siento que se da socialmente este tema de, si tienes un grupo de 10 amigas, por poner un ejemplo, y luego hay otra amiga que estás empezando a conocer, a lo mejor esta es mucho más valiosa, pero tú a veces por la presión social La y por presión social encajar, es muy te cañona. quedas en el... Es muy Sí, cañona. yo tuve Y muchísima. yo también debo Ujú. decir que caí con ese mismo grupo de amigas al principio, sobre todo porque yo no Sí, conocía a nadie, o sea, entre ustedes ya se conocían ustedes, yo no conocía a sí. nadie y yo no tenía punto de comparación al principio. O sea, yo me acuerdo que a ti te Ujú. criticaban también muchas cosas y, ay, es súper lenta, o no, y yo así Sí soy. de... Pero aparte no tiene nada de malo, pero sí me acuerdo que, por Ujú. ejemplo, se enojaban contigo porque entrabas al baño y cualquier otra que se tardara lo mismo que tú, la esperaban, pero a ti Ah, no te sí. esperaban, a ti nunca te esperaban, o sea, era de, ay, Nicole siempre tarda de todas maneras y se iban. Y a mí eso me daba muchísimo coraje, pero yo también la verdad es que pues tampoco nunca dije nada, más bien intentaba yo sí esperarte y quedarme ahí contigo, Ujú. pero sí. Sí, o sea, como que las dos, yo creo que no éramos perfectas. Obviamente, a lo Mm. mejor yo pude ser mejor amiga, o sea, mejor persona cuando hablaban mal de Yo ti, también, o defenderte más, y viceversa, pero también era un proceso en el que estábamos correcto. contra esta lucha también de presión social, entonces Ujú. sí. Y aparte de eso, te digo, a raíz de que yo me empecé a sentir muy incómoda, o sea, yo me acuerdo que a veces me sentía, no sé, esa es otra cosa. Por ejemplo, yo me enfermaba. Si yo me enfermaba y no podía ir a la universidad o perdía el bus, el camión, el Mayabús, para ir, era lo peor porque usualmente si tú te enfermas, pues esperas que tus amigas te digan, ay, pues que te mejores, cualquier cosa. Y yo me acuerdo que tú me decías, aquí están mis apuntes, o sea, tú eras muy así solidaria, o sea, nunca fue como esa parte de envidia, mientras que esta persona, por ejemplo, que era como mi mejor amiga de ese grupo, yo me acuerdo que faltaba y yo le decía al día siguiente o ese mismo día de que, ay, me podrías pasar los apuntes porque no voy a poder ir o porque falté ayer, lo que sea, me podrías pasar tus apuntes. Y siempre era una actitud muy pasivo-agresiva, ella era muy pasivo-agresiva, y siempre era esta actitud de, pues, ¿para qué faltaste? Y como que no me los quería pasar. Me decía, no, pues, ¿para qué faltaste? Ay, pues, ¿para qué andas faltando? O sea, siempre eran como comentarios así, y yo de que, pues es que me enfermé. Y sentía que ella quería que le rogara. Entonces yo de que no, pero porfa, me los podrías pasar. O sea, yo así de que estás bromeando o no estás bromeando, o estás enojada. O sea, no entendía.
Y al final yo dejé de pedirle muchas cosas porque ella tenía esa actitud. Entonces, una amiga no te hace eso. Ahora, cuando yo me empiezo a incomodar mucho, por ejemplo, si yo faltaba, me daba una ansiedad que yo todo el día estaba pensando como, están hablando mal de mí. O sea, yo sé que están hablando mal de mí por faltar. Entonces yo decía, si hablan mal de la otra, obviamente van a hablar mal de mí. Entonces, ahí fue que ya yo llegué a un punto que estaba llena de ansiedad por ellas, que traté de confrontarlas una vez, sobre todo a estas dos que te digo, pero lo tomaron muy mal, así de que también yo siento que no usé las palabras adecuadas, a lo Ujú. mejor, pero desde ese día, aparte se lo dije a estas dos porque siempre trabajábamos en grupo y a mí me agarraban como la tonta, o sea, como que yo era Ujú. sí, me agarraban como de Sí, estúpida, sí, sí. literal. Y entonces yo una vez les dije, ¿por qué todo el tiempo me quieren hacer sentir como que soy estúpida? Si soy una persona inteligente, si soy capaz, ¿por qué me hacen sentir así? Entonces cuando yo empiezo a poner límites, ellas empiezan a molestar y tergiversaron todo y fueron con las demás y me dejaron como que yo fui la mala de la historia cuando ellas también dijeron cosas malas de las otras, pero yo nunca fui de zapa a Claro. decir, porque una amiga no hace eso, hay algo llamado lealtad. Entonces, aparte era un problema entre nosotras tres, Ujú. no era un problema del grupo. Bueno, sí, pero entonces se fueron de que a ponerme en mal con las demás y a partir de ese momento, de ahora en adelante, y ya que tú llegaste y todo, ya yo era la mala del grupo. Entonces todas tenían como como que estaban en mi contra, sentí yo. Y pues ya ahí llega como la parte final en la que, sí, también crearon un grupo sin mí, como que fueron, me acuerdo que crearon un grupo cuando llegó Yavanna, así de que, vamos a incluirla. Yo ni siquiera fui la que tomó la idea, porque pues yo en mi mundo como siempre, Ujú. y la más tóxica del grupo fue de que, vamos a invitar a Yavanna al grupo, ¿no? Te meten y todo, y ya como que no les caíste bien, y crearon otro grupo sin ti, o teníamos otro grupo sin ti. Y en el otro grupo sin ti hablaban mal de ti, así de que traté de buscarlas. A lo mejor sí tengo los mensajes, pero tendría que buscar bien. Sí, Pero sí, si sí, así de encontramos que aquí ponemos, pero bueno, X no es el punto, pero para que se adjuntamos viera, captura. damos Sí. capturas. Pero sí, o sea, digo, yo no estaba en ese grupo ni nada, pero te digo, fue lo mismo que me pasó en Ciudad de México. Y yo digo, bueno, pues ¿qué tengo mal Sí, yo? Que todo el mundo quiere estar hablando mal de mí. sí, Espera, ¿qué hace mi refrigerador abierto? Perdón, ya, amigos, volvimos. ¿En qué estábamos? todo bien. Todo bien. Ok, sí, la verdad, eso que dijiste o sea, siento que lo que tú viviste en Ciudad de México, de alguna forma yo también lo viví y luego que tú me contaras tu experiencia me ayudó mucho, pero bueno, eso es ya como para el desenlace, ya casi terminó, es que estoy hablando mucho, pero, ay, la verdad que súper resumí esta historia. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que ya la gota que derramó el vaso fue ya para la graduación, que quiero mencionar datos importantes, aparte de que yo estaba no solo con ansiedad, sino empecé a tener mucha depresión, estaba así súper deprimida por mis amistades, porque me entristecía mucho esa situación, pero Ujú. también mi familia estaba lejos, justo me iba a graduar y no iban a poder llegar, pasaron situaciones que no iban a poder estar en mi graduación, aparte, yo siempre en esa etapa como que tuve varias dificultades económicas y me identifico mucho con lo que dijiste, de que estas niñas de este grupo eran súper privilegiadas, totalmente, o sea, eran personas con dinero que, o sea, sus papás les daban todo lo que Y qué podían bueno, qué padre. y qué bueno, pero no tenían esa empatía con Ujú. uno que no tenía esa situación. Entonces, por ejemplo, cada fin de semana ellas querían salir, de que de antro y así. Y yo como, o sea, yo les decía, es que no tengo dinero, o sea, o si voy no voy a gastar, o mejor no voy, pero se enojaban. Era como que, no tenían la capacidad de entender que yo no tenía el dinero, entonces se enojaban porque yo faltaba y así. Entonces llega este momento de la grabación y planearon un viaje de amigas por la grabación. Y la verdad, yo desde que lo empezaron a planear, yo sabía que no iba a poder ir. Porque para decirte que en ese entonces yo tenía que pagar la inscripción, yo también estaba becada, y aún con beca había muchas dificultades. O sea, a mí mis papás me mandaban una cantidad de dinero y yo tenía que ver la forma de que me alcanzara y sí me administraba bien, pero la realidad es que había dificultades económicas. Entonces yo tenía que pagar la inscripción que no la cubría la beca.
tenía que pagar las colegiaturas, que tenía varios adeudos de por sí, y aparte había que pagar la titulación, que en ese entonces creo que eran como 13,000 pesos, que son que como $650, algo así. Eh, o sea, yo tenía que pagar, hasta tuve que pedir prórroga para poder pagar eso. Y yo así de que, ¿en qué mente entraría la idea de pagar un viaje que para mí en ese entonces estaba carísimo? Ahorita no me acuerdo la verdad cuánto fue, Y pero yo dije, no hay manera. creo que debes Y no aclarar puedo. que tu preocupación por eso no era que ellas no lo hicieran, sino era, o sea, es Ah, sí, no. respetar, me pasó lo mismo, es respetar perfecto, que lo hagan Ujú. padrísimo, pero si yo no puedo, entiendan que no es porque no quiera estar Sí, con ustedes o nada, o por mamona, o por, es porque no me sí, alcanza y ya no tiene nada de malo, pero pues yo no puedo y ya, ustedes diviértanse, exacto. pero a ti te hacían sentir culpable por no poder. Por yo no poder. Ujú. Yo jamás fui de que, ay, no vayan sin mí. O sea, para mí yo les dije, disfrútenlo, pásenla bien, yo no voy a poder. Les dije una vez y la primera vez sentí que les entró y les salió, o sea, no me dijeron nada. La segunda vez que volvemos a hablar del tema, me dicen, hey, ¿qué pasó si vas a ir? Y yo así de, no, es que les dije que no puedo por esto. Y yo repitiendo cada vez hasta me daba pena ya decir de que no tenía el dinero. Y yo les decía y les decía o sea, para no mentirte, al final fueron 4 veces que les Ujú. expliqué mi situación y yo creo que ninguna vez lo entendieron. Eh, y se enojaban de que qué mala onda es tu grabación, tus papás te deberían de apoyar y yo como, y fíjate que eso me dolió mucho porque mis papás siempre han sido personas que ven la forma de que yo sea feliz, o sea, al punto que si no tienen el dinero, yo creo que ven la forma de conseguirlo para que yo, o sea, yo nunca le conté en ese momento a mis papás de que, ay, es que tengo un viaje con mis amigas, y porque yo sabía que a lo mejor iban a hacer el esfuerzo de que yo fuera. Ujú. Pero si yo sabía que tenía que pagar tantas cosas, que mi prioridad eran mis estudios, como por qué les iba a pedir el dinero para el Claro. viaje. Entonces yo ni siquiera les dije, pero que ellas le dijeran, pídeselo a tus papás, o sea, qué mala onda que no te apoyen. Y yo como, o sea, no, horrible. Y luego, otra cosa, culpaban mucho a mi novio, que en ese entonces pues yo ya estaba con mi novio, y para ella siempre fue de que, ay, es que seguramente él no te deja ir, o seguramente él te prohíbe que estés con nosotras. Y yo como, ¿qué? O Y sea, lo mi peor novio, es que tu novio era amigo de una de ellas y perfectamente sabían cómo es. Y aún así, casi familiar, sí, sí, ahí le sí. siguen Sí, metiendo hasta ella era la que viboreo. metía la cizaña. Sí, 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 o sea, es cierto, no me acordaba de eso. O sea, todavía conociendo cómo era la situación, ella nunca intercedió por mí. Y me decían eso de que seguramente tu novio y no sé qué. Y sabes qué me molestaba, que mi novio, ellas no se daban cuenta de eso, aunque luego se los dije. Mi novio era como que, oye, ¿por qué no? O sea, ve con tus amigas, diviértete. Y ya para el viaje le dije, no, pues no puedo pagarlo. Y él me dijo, pues yo te lo pago. Y yo como, no, o sea, o a mí siempre me ha dado pena que me estén pagando cosas o así, o esa sensación de depender o así como que no me gusta. Y aparte dije, ¿por qué voy a ir a un viaje con estas niñas que ni siquiera son mis amigas realmente? Entonces, ellas diciendo que él no me dejaba y él ofreciéndome pagarme el Sí, viaje, o no. sea, y al final fue para Semana Santa, entonces yo terminé yéndome con él y con su familia a un viaje, digo, a un estado que está aquí cerca. Eh, Porque me invitaron y porque fue como algo familiar de su familia, de la familia de mi novio. Ujú. Y ellas así de que, preferiste irte con él y que no sé qué. Y yo así de, bueno, para ese viaje, ya para no hacerlo largo, ese viaje, crearon un grupo sin mí y dije, bueno, está bien porque van a estar hablando cosas del viaje. Yo todavía así de que, quizás no me quieren hacer sentir mal. No, o sea, creo que fue literal como ya excluirme del Ujú. grupo. Y cuando regresan, yo me junté con estas dos que todavía las consideraba mis mejores amigas y todavía les conté cómo me sentía, les conté que estaba, casi que lloré ese día contándoles cómo me sentía, estaba triste, con problemas así de que extrañaba a mi familia, el dinero, todo esto. Y no recuerdo ni siquiera que me hayan como apoyado, pero sí me dijeron de que, pues la verdad en el viaje todo el tiempo estas otras niñas estuvieron hablando mal de ti. O sea, aparte ellas eran muy desleales, así de que me contaban a mí todo lo que hablaban Ujú. mal las demás y yo, o sea, y luego me dicen de que, nunca entendí mucho esa broma, pero de que, por ejemplo, estaban tomando y la que menos tomara, decían de que, la que no tome es Nicole. O sea, como si mi nombre fuera un insulto. Así Ay, de que qué la que horror, eso no tome me lo menos es habías Nicole. contado. Y yo como, aparte, ¿para qué me lo cuentan? O sea, y yo así de, wow. Entonces, y luego en el grupo era como que,
qué mala onda que ya no nos escribes, Nicole, extrañamos tu energía, no sé qué. Y la que más quería yo, que era como mi mejor amiga, hizo un TikTok, un video, no sé si te acuerdas de eso, pero hizo un video en el que les pidió a las demás que también como que se grabaran, como dándome mensajes, fue como un video de burla, donde ponían una foto de mi novio y yo, y decían de que te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, te vamos a extrañar, que te vaya muy bien en tu camino como casada, o sea, como cosas así, como diciendo, ya te olvidaste de nosotras por tu novio. Y yo como, y yo no pude creer que esta persona, que era la persona en la que más confiaba y a la que más quería, fue ella la que tuvo la idea y la que mandó el video y lo mandó al grupo así como, jaja. Y yo, ahí yo dije ya, o sea, ya me cansé. Y la verdad que tomé esta parte tóxica de simplemente sacarlas de mi vida. A lo mejor no tuve la asertividad en el momento. Aparte, nunca recibí, es que también siento que nunca recibí como las disculpas sinceras, sobre todo de esta persona en específico. Nunca recibí una disculpa que yo sintiera que fuera sincera y que no, o sea, ella creo que nunca admitió que estuvo mal. Y fue muy feo porque era muy cercana a la familia de mi novio, entonces sí fue como un tema mucho tiempo, pero sí, o sea, esa fue la parte que más, digamos, me costó el final y todo. Luego para la graduación me acuerdo que mis papás no pudieron venir, entonces yo estaba triste, pero mi novio y su familia me apoyaron, estuvieron ahí para mí. Fueron como, ajá, mi familia. Y todavía yo dije, voy a invitar a Yavanna, que ahí yo ya me había dado cuenta que mi verdadera amiga era Yavanna. Y me acuerdo que te invité y Yavanna, o sea, ni siquiera estaba en Mérida. Y llegó hasta Mérida para ir a la graduación, así de que llegaste a la noche de la graduación y te fuiste al día al siguiente. día siguiente Sí, porque temprano. era O COVID sea, y todo increíble. y un rollo, pero Sí. ajá. Y yo, wow, o sea, esta es una verdadera amiga. Y justo yo me acuerdo de la noche de la graduación que nos dormimos, Yavanna se quedó a dormir conmigo y todo. Y yo así llorando, contándole cómo me sentía. Y ella me explicó lo de Ciudad de México y me dijo, la verdad te entiendo, sé lo que se siente. Y me dijiste demasiadas cosas que ahorita ajá, no recuerdo con exactitud. Pero ese día yo entendí, gracias a ti, que todo pasa por algo y que gracias a esa situación yo aprendí a poner límites, aprendí a elegir a quiénes tener en mi vida y qué amistades no quería y a como identificar estas banderas rojas en las amistades. Y eso queremos que pase sí. con los que nos estén escuchando. O sea, justamente Sí. como dice Nicole, que las coincidencias no existen. El yo vivirlo, creo que yo sí fui, no es por echarme flores ni nada, tú me lo has dicho, yo fui parte importante para que tú ya te hayas dado cuenta, pero creo que yo te ayudé a impulsarte a ya Claro, hacer esa sí. como desconexión con ellas y alejar de tu vida a Totalmente. personas que no te estaban aportando y por el contrario te estaban lastimando mucho. Y yo sé, o sea, yo sé que a ti te costaba mucho trabajo decir, es que voy a perder a mi grupo de amigas. Y yo es que, Nicole, Sí. no son tus amigas y mejor tener una, dos buenas amigas voy a tirar un número random, pero a 6 malas amigas, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ese grupo de personas en tu vida? Y si yo no hubiera vivido eso en Ciudad de México, tal vez yo no hubiera dado cuenta en Mérida que era algo tóxico y que tú también Sí. estabas viviendo algo tóxico y creo que de ahí también empezamos a conectar un poquito más. Y yo me acuerdo justamente para lo de tu graduación. ¿Por qué no nos graduamos juntas? Porque yo me atrasé con el desfase de Ciudad de México a Mérida, me atrasé con 2 materias que hice en el verano y por eso el EGEL yo lo tuve que hacer después. Y bueno, el punto es que nos graduamos con un semestre de diferencia. Pero yo fui a la graduación de ellas que hicieron porque Nicole me invitó y me acuerdo que yo creo que ni sabían que iba a ir, pero me acuerdo la vibra así porque horrible de cuando entré al departamento porque tú vivías con una de ellas y se fueron a arreglar casi todas a ese departamento y tú y yo nos estábamos arreglando en el mismo departamento y se quedaron así de ¿y esta qué hace Sí, aquí? me encantó porque no, ellas yo creo que esperaban que yo estuviera solita, así como, literal como en el colegio, así de que Mean Girls, de que cuando excluyen a una y es como, jaja, como esa actitud Disfrutan de su inmadura, así soledad. eran ellas. Ajá. Sí, entonces yo sentí que cuando, yo no les dije hasta el último momento, dije, va a venir Yavanna. La cara de esta que te digo que era como mi mejor amiga de ese entonces. Ok, ya. Ajá, no, la Ya. otra tóxica igual, pero me refiero a la más cercana a mí. Cuando le dije fue como, o sea, como que se molestó porque, ajá, vio que yo no iba a estar sola
Y, ajá, y me acuerdo que igual, ay no, es que hay tantas cosas, pero sí, yo recuerdo que había una tensión horrible y eran muchos de que, ay, vamos a tomarnos fotos, quieren venir, pero era como, obviamente no quieren que vayamos, o sea, ¿para qué se toman la molestia de Y querernos nosotras, impedir? no, No, literal fue como, no, gracias. no, gracias. Y así, o sea, me acuerdo que la más tóxica, yo así ya hablando 2 horas, pero lo voy a decir. La más tóxica me acuerdo que se estaba quedando. Ah, porque sí, una de mis. En ese entonces mi roomie era una de las del grupo. Que la verdad yo a ella siempre la quise mucho. Lastimosamente al final, pues ella eligió como esa parte de la presión social, creo yo, de Ujú. seguir con ellas. Porque yo, eso sí se lo dije en la cara. Así que yo contigo no tengo ningún problema. Ella nunca, Todo yo está bien, nunca la pero escuché hablar mal de nadie. ajá, ella era muy neutral y a mí de Se verdad yo quedaba la quise mucho calladita. y me cae muy bien. Sí, lastimosamente se fue pues con ellas, pero está bien, o sea, fue su decisión y Ujú. todo, ya no nos hablamos, pero yo con ella nunca tuve ningún problema, igual con otra del grupo que era como la mejor amiga de la más tóxica, ya la bauticé así a la más Sí. tóxica. Nunca tuve problemas con ellas, pero pues fueron parte del grupo. Pero esta, que era la más tóxica, se quedó a dormir en mi departamento y ni siquiera me avisaron ni nada. Entonces yo me iba mucho con mi novio por evitar esa situación. Pero me acuerdo que un día llego por mis cosas y llegaba a darle de comer a mi gato, a limpiarle su arena y así, porque tenía un gato en ese entonces y no me lo podía llevar. Y recuerdo que llego y me dice esta, la súper mega tóxica, de que, ay, Nicole, agarré una almohada de tu cuarto porque esta otra que era mi roomie, Ujú. porque tu roomie no tiene tantas almohadas como tú, porque en mi cama yo tenía varias almohadas. Pero como haciéndome sentir mal por yo tener más almohadas y yo qué, Ajá, o y sea, aparte los límites, ¿qué dice, onda? ¿Cómo puedes entrar a agarrar sí, algo de alguien? sí, sí, O sí. sea, O sea, yo dije, pues, ¿por qué entra a mi cuarto, no? Pero ujú, sí, fue como de que agarré una almohada porque pues tu roomie no tiene y pues, ajá, pobrecito, o como haciéndome sentir culpable de que yo no comparto o algo así ujú, cuando pues cada quien tenía sus cosas y ya, o sea, yo ni claro. sabía que no tenía suficientes almohadas, ni me avisaron que ella se iba a quedar a dormir en mi departamento, entonces yo así de, ok, todavía le dije como, sí, pues lo que necesites, ahí está. O sea, pero sí me molestó como decir, ay, ni siquiera me preguntó, o sea, se metió a mi Claro. cuarto, agarró almohadas y me hace sentir culpable, o sea, ella era la peor y ella sí, de verdad que no, espero nunca tener una amistad así otra vez, pero sí, o sea, situaciones así que ya para terminar, pues sí, Yavanna fue como ese, como mi aprendizaje al final, siento que tú llegaste específicamente en el momento indicado para hacerme entender que, ajá, ahí no se acababa mi vida, o sea, que todo eso era necesario que yo lo viviera y aprendí muchísimo gracias también a tus experiencias y al final lo mejor que me dejó toda esa situación fue Yavanna Ay, y tú, este podcast. Nicole. Sí, sí, yo, o Sí, sea, y ojalá si hay alguien que está viviendo una situación parecida, digo, ahorita prácticamente todo el episodio se trató de relaciones tóxicas con amigas, hoy relaciones sí, tóxicas de con parejas y todo. Creo que en algún otro capítulo platicaremos más de eso y de poner límites. sí. Nos encantaría hacer un episodio sobre poner límites y de vivir con tu pareja y bueno, ahí podemos platicar un poquito más. Pero si alguien se está Sí, sintiendo identificado con esta historia y siguen a ese grupo de amigas o amigos, de verdad, como dijo Nicole, el mundo no se acaba, yo sé que parece, pero ahí afuera está alguien que en serio te va a valorar por quien eres y va a sí, impulsar tus logros y se va a sentir feliz por tus logros y no te van a estar envidiando y, y que bueno, que van a ser buenos amigos. De verdad sí puedes encontrar buenos amigos. sí, sí existen. Y cuando empiezas a poner límites y cuando empiezas a dejar ir a esas personas que no te aportan y que no son buenas para ti, que son amistades dañinas, justo en ese momento empiezas a recibir y empiezan a llegar personas que sí valen la pena. Hasta que yo dejé esas amistades tóxicas, empecé a recibir y a poder crear nuevas amistades súper sanas, que el día de hoy yo puedo decir que todas mis amistades que tengo en mi vida son súper sanas y me encantan Sí, y te las vuelves amo a un todas. poquito más Entonces, selectivo y otra vez no es sí, selectivo sí, de, sí. ay, tú sí, tú no. Es simplemente escoger No, gente que te aporte y que te sí, haga exacto. crecer como persona. Ujú, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Así que espero que este episodio les deje mucho aprendizaje en este tema y, ajá, como comentábamos, igual si ustedes han vivido algo similar
o tienen algún comentario sobre esto, nos lo pueden compartir Me en pueden los comentarios. compartir, pueden dejarnos también lo que comentó Nicole en el episodio 1. Nosotros somos psicólogas, ella es psicóloga clínica, yo soy psicóloga organizacional. También, si en algún momento tienen alguna duda, aunque no sea relacionado con los episodios, pero quieren preguntarnos, nos lo pueden dejar en los comentarios y también podemos dar nuestra opinión o reaccionar a alguna anécdota o lo que sea en algún episodio siguiente. Si les gustó el episodio, por favor dejen un like, suscríbanse, prendan la campanita porque es muy importante, así cada episodio que salga se van a enterar, aunque ya saben que van a ser todos los viernes. Les dejamos también nuestras redes sociales aquí y en la descripción. Y si les gustó, como comentamos, compártanlo y también pueden ir por su bebida favorita y platicar con sus relaciones no tóxicas sobre relaciones tóxicas que han tenido. Me encanta, sí, así es. Así que, bueno, también recuerden que nuestros pensamientos tienen la capacidad de transformar nuestra realidad y es por eso que nuestra salud mental es prioridad. Hasta Hasta la la próxima. próxima.